Bienvenido a Easy Spanish Podcast. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Easy Spanish Podcast. Yo soy Mateo. Hola Mateo y hola a todos nuestros oyentes. Yo soy Sofía y hoy vamos a hablar de algo muy común. Sí, hoy hablaremos sobre compararse con otras personas en las redes sociales. Es un tema importante ahora. Es verdad, a veces miramos el móvil y sentimos que nuestra vida es aburrida. ¿Te pasa a ti también? Claro que sí, especialmente por las mañanas, cuando acabo de despertar. Cuéntanos, Mateo, ¿cómo fue tu rutina esta mañana? ¿Miraste Instagram antes de levantarte? La verdad es que sí, me desperté un poco cansado porque no dormí bien anoche. Oh, no, eso es lo peor, estar cansado y mirar fotos de gente feliz en la playa. Exacto, vi a un amigo que está de viaje en Bali. Él desayunaba frutas tropicales mientras yo bebía un café frío. ¡Qué contraste! Yo ayer tuve una mañana similar. Me sentía estresada por el trabajo. ¿Y qué viste en tu móvil que te hizo sentir peor, Sofía? Reflectivamente, vi a una chica que hace yoga a las 5 de la mañana. Su casa estaba perfecta y muy limpia. Eso nos hace sentir que no hacemos suficiente. Pensamos, ¿por qué no soy tan organizado como ella? Exactamente, pero la realidad es que ella solo muestra 10 segundos de su día. No vemos el desorden. Antes la vida era diferente. No sabíamos qué desayunaba un desconocido en otro país. ¿Cómo era antes para ti, Mateo? ¿Te comparabas con tus vecinos o con tus amigos de la escuela? Bueno, antes solo veía a mis amigos en persona. Si alguien tenía un coche nuevo, lo veía en la calle. Pero no veías fotos de su coche cada 5 minutos. Había más privacidad y menos presión social. Eso es verdad. Ahora la presión es constante. Llevamos a nuestros competidores en el bolsillo todo el tiempo. Seriamente, a veces me siento muy triste cuando veo que otras personas viajan mucho. Siento que mi vida está vacía. No digas eso, Sofía. Tu vida es muy rica, pero las redes sociales son como una película editada. ¿Qué quieres decir con película editada? ¿Que no todo es verdad en Internet? Sí, la gente elige los mejores momentos. Nadie publica una foto llorando porque perdió el autobús. Ah, claro. O una foto con el pelo sucio después de un día largo de trabajo. Eso no vende. Exacto. Por eso comparamos nuestro interior, que tiene dudas y miedos, con el exterior perfecto de los demás. Es una comparación muy injusta. Estamos comparando nuestra realidad completa con un anuncio de publicidad. Ayer leí algo interesante. Decía que la comparación es la ladrona de la alegría. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Si estoy feliz con mi cena, pero veo una cena mejor en TikTok, mi alegría desaparece. Es una trampa mental. Por eso me gustaría cambiar mi rutina matutina. Mañana voy a intentar algo nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirar el móvil por la ventana? No, todavía lo necesito, pero no voy a mirarlo durante la primera hora del día. Ese es un gran reto. Yo quiero intentar eso también. Me gustaría leer un libro mientras desayuno. Poco a poco, Sofía. No pasa nada si un día fallas. Lo importante es tener la intención de mejorar. A veces siento estrés cuando veo a gente de mi edad que tiene mucho éxito financiero. Es normal, pero cada persona tiene su propio camino y su propio ritmo. No es una carrera. Tienes razón. Me comparo con gente que quizá empezó a trabajar mucho antes que yo. Antes me levantaba y sentía que ya iba tarde en la vida. Ahora trato de agradecer lo que tengo. Eso es muy bonito, Mateo. Agradecer ayuda a calmar la ansiedad de querer siempre más. Sí, por ejemplo, hoy agradezco tener este trabajo y hablar contigo. No necesito estar en Bali ahora mismo. Yo también agradezco estar aquí. Aunque no tengamos frutas tropicales, el café está rico. Hablemos del trabajo. ¿Te comparas con otros profesionales de nuestro sector? A veces sí. Veo otros podcasts que tienen millones de seguidores y pienso, ¿qué estamos haciendo mal? No estamos haciendo nada mal. Estamos creciendo a nuestro ritmo. Tenemos oyentes fantásticos que aprenden con nosotros. Tienes razón. Recibí un mensaje ayer de un estudiante de Brasil. Él dijo que nuestras voces le dan paz. ¡Qué alegría! Eso es más importante que los números. La conexión real es mejor que los me gusta. Es verdad.
pero el algoritmo siempre nos empuja a querer más. Más seguidores, más comentarios, más fama. El algoritmo no tiene sentimientos. Nosotros sí. Por eso, debemos poner límites saludables. ¿Qué tipo de límites usas tú? Yo puse un límite de tiempo en mi teléfono. Después de 30 minutos, la aplicación se cierra sola. Eso es genial. Yo suelo perder la noción del tiempo mientras miro videos de gatitos o de cocina. Los videos de gatitos son peligrosos. Cuando te das cuenta, han pasado 2 horas y no has hecho nada. Y luego me siento culpable. Siento que he perdido el tiempo y empiezo a compararme de nuevo. Es un círculo vicioso. Perdemos tiempo, nos sentimos mal y buscamos consuelo en el mismo lugar que nos hace daño. Por eso es tan importante desconectar por las noches. Yo intento dejar el móvil lejos de la cama. Eso ayuda mucho a dormir mejor. La luz azul de las pantallas engaña a nuestro cerebro. Sí, le dice al cerebro que todavía es de día. Por eso nos cuesta tanto relajarnos por la noche. Mi rutina ideal sería leer, tomar un té caliente y hablar con alguien de verdad antes de dormir. Eso suena perfecto. Menos pantallas y más contacto humano. Es la mejor medicina. Poco a poco podemos recuperar el control de nuestra atención. No es fácil, pero vale la pena. ¿Crees que la gente joven sufre más con este tema? Yo veo a mis sobrinos y siempre están conectados. Creo que sí. Ellos no conocen un mundo sin redes sociales. Para ellos la vida ocurre en Internet. Es muy difícil ser adolescente ahora. Tienes que ser guapo, inteligente y divertido las 24 horas. Por eso hay tantos problemas de autoestima. Nosotros al menos recordamos cómo era jugar en la calle sin cámaras. Es verdad, si me caía de la bicicleta, solo lo sabían mis amigos. No estaba en un video viral. Exacto. Teníamos el derecho de equivocarnos en privado. Eso era una libertad maravillosa. Me gustaría que los jóvenes supieran que no pasa nada si su vida no parece un anuncio de televisión. Es normal tener días malos. Es normal estar cansado. Es normal no tener planes increíbles cada fin de semana. A veces el mejor plan es quedarse en casa, descansar y no hacer absolutamente nada. Mi plan favorito. Pero si no lo publicas en Instagram, parece que no ha ocurrido, ¿verdad? Eso es lo que nos han hecho creer, pero el descanso es real aunque nadie le dé un corazón. Bueno, Sofía, hemos hablado mucho sobre el problema. ¿Qué tal si hacemos un pequeño resumen? Claro, hemos dicho que compararse es natural, pero peligroso porque las redes sociales no son la realidad. También hablamos de poner límites de tiempo y de evitar el móvil al despertar y al dormir. Y lo más importante, agradecer lo que tenemos y valorar nuestro propio ritmo en la vida. Me parece un resumen perfecto. Espero que nuestros oyentes se sientan más tranquilos ahora. Sí, si estás escuchando esto y te sientes menos que alguien en Internet, recuerda, tú eres suficiente. Tu valor no depende de cuánta gente te sigue o de cuántos viajes haces al año. Exacto. Tu valor está en quién eres y en cómo tratas a los demás en la vida real. Muchas gracias por compartir esta charla conmigo, Sofía. Me siento mucho mejor ahora. Yo también, Mateo. Hablar de esto ayuda a quitarle peso al problema. A nuestros oyentes, piensen en su propia rutina. ¿Qué podrían cambiar para sentirse mejor? Intenten dejar el móvil durante 1 hora hoy, solo 1 hora. Verán que el mundo sigue girando. Y verán que hay muchas cosas bonitas a su alrededor que no están en una pantalla. Intenten dejar el móvil durante 1 hora hoy, solo 1 hora. Verán que el mundo sigue girando. Y verán que hay muchas cosas bonitas a su alrededor que no están en una pantalla. Repitan con nosotros algunas frases útiles. Mi vida es valiosa. No necesito compararme. Poco a poco. Mi vida es valiosa. No necesito compararme. Poco a poco. Muy bien. Lo han hecho fantástico. Gracias por escucharnos una vez más. Sigan practicando su español. Es una forma increíble de conectar con personas de verdad.
Hasta el próximo episodio de Easy Spanish Podcast. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Nos vemos pronto. Adiós. Repeat with us. See you in the next episode of Easy Spanish Podcast.